Hola, hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Lo lograron. Vamos a repasar, al igual que la clase anterior, vamos a repasar algunos datos importantes o cierto aquellas cosas que se nos pueden pasar por alto en la PSU en general, y después nos vamos a centrar en la PSU de lenguaje misma, porque lo que vamos a hacer es un resumen anual, es decir, lo último que vimos en relación a los dos ítems que se miden en indicadores de producción de textos, es decir, conectores y plan de redacción. Entonces, chiquillos, sean todos ustedes muy bienvenidos a la última clase del año de lenguaje y comunicación. Ya, decíamos, datos generales para la PSU en general y para la PSU del lenguaje en particular igual. ¿Por qué? Decíamos, la PSU del lenguaje tiene una complicación que no tienen las otras pruebas, es la primera. Y para aquellos que van a dar la prueba por segunda, tercera, cuarta, quinta, N veces, y para aquellos que van a dar la PSU por primera vez, es un proceso de una ansiedad grande, súper grande, porque se han estado preparando durante mucho rato, ¿cierto? Tenemos esa sensación prácticamente que no es real, ojo, pero tenemos esa sensación de que nos estamos jugando, ¿cierto?, nuestro futuro. Les digo que no es real porque es una prueba más, chiquillos, tranquilidad en ese sentido. Pero tenemos esa sensación y es una sensación real, la sentimos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, primero, relajarnos y pensar, voy a hacer todo lo posible para que este proceso sea lo más calmo y lo más tranquilo que sea posible también, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos la noche previa a la PSU? Primero, ¿cierto? Estos son datos en general. Primero, comer liviano y no muy tarde. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pegamos una comilona de aquellas, la sangre se nos va a ir aquí a la guatita, ¿cierto? A la pancita, al estómago. Y necesitamos la sangre que esté fluyendo para que podamos relajarnos. Entonces, que la sangre no se condense aquí en el estómago, ¿cierto? Sino que fluya. Planificar qué vamos a hacer entre pruebas. Puede que ustedes hayan inscrito las 4 pruebas: lenguaje, ciencias, matemáticas e historia. O que hayan inscrito solamente 2 de las optativas, ¿cierto? Entonces el lunes van a dar lenguaje en la mañana, ciencias en la tarde, matemáticas al otro día y se olvidaron de la PSU. O, por el contrario, que hayan dado solamente lenguaje el día lunes y el día martes tengan que dar la de matemáticas en la mañana, ¿cierto? Y la de historia en la tarde. Como sí o sí van a tener un día al menos donde se van a tener, ¿cierto?, un periodo entre pruebas, planificar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a devolver a mi casa y después voy a volver a ir. Me voy a quedar con mis amigos conversando en el parque. Me voy a ir a la casa de alguien que vive cerca, etcétera, etcétera. Planifíquenlo, porque ese tiempo va a ser tiempo prácticamente muerto. Es un tiempo bien amplio. Generalmente en la PSU de lenguaje termina el proceso más o menos cercano a las 12 del día y después tienen que dar la prueba más tarde a las 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante ese tiempo? Después, dejar todo preparado. ¿Qué cosas vamos a dejar preparado? Dinero para transportes e imprevistos. Si viven en Santiago, ¿cierto?, dejar cargada la tarjeta VIP. Si es que se van a transportar en transporte público, dejar por último cargado el auto, ¿cierto?, con benzina, si es que se van a ir en automóvil, etcétera, etcétera. Y siempre hay algún imprevisto, o chuta, me dio hambre, me quiero comprar algo, dejemos dinero, ¿cierto?, a mano, no un billete grande, sino que billetes más chiquititos para que no nos cueste comprar nada. Tarjeta de identificación impresa, esto lo dijimos en la clase anterior. La tarjeta de identificación tiene que ir impresa, no nos sirve descargarla en el celular. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿cierto?, que nos timbren esa tarjeta de identificación. No nos pueden timbrar el celular y si lo hacen no va a durar nada, por lo tanto tenemos que llevarla impresa. Además, carnet de identidad y todos los elementos requeridos para rendir una buena PSU. El lápiz, la goma, la agüita, el destacador, etcétera, etcétera. Dejar preparado, adelantado por lo menos, nuestro desayuno, qué ropa vamos a vestir y qué zapatos vamos a utilizar. Son cosas súper comunes si lo piensan, pero que de verdad, chiquillos, si lo dejan preparado la noche anterior les va a quitar un peso de encima. Así que déjenlo listo. Y además, no olvidar poner las alarmas. No hay nada peor que despertarse apurado con la sensación de tengo que hacer algo y no lo he hecho. Poner la alarma y ponerla a una hora adecuada. Desconectarnos temprano de las pantallas. Porque estar mucho rato frente a las pantallas, ¿cierto?, genera una sobreestimulación de nuestro cerebro. Necesitamos al cerebro sobreestimulado más adelante. Mañana, o sea, el día siguiente, ¿cierto? El día siguiente que cuando demos la PSU.
no en la noche previa. Así que tratemos de desconectarnos temprano, precisamente para descansar. Si no logramos dormir, no nos desesperemos. Tranquilidad, calma, me levanto, a lo mejor, ¿cierto? Leo algún libro o hago alguna actividad, ¿cierto? Que logre calmar un poco esta ansiedad, porque seguramente si no estamos pudiendo dormir, porque estamos súper ansiosos. Y ojalá evitar ingerir cualquier pastilla que induzca el sueño o cualquier estimulante como té, café, bebidas energéticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos van a sobreestimular, como dice ahí, ¿cierto? Y en el caso de la pastilla para el sueño, a lo mejor nos va a dar mucho, demasiado sueño y el otro día vamos a despertar adormilados. Entonces, tratar de no ingerir nada en el fondo que nos altere ni para bien ni para mal, entre comillas. Ya, en relación a la planificación, ya lo decíamos, súper importante, justo yo no ando trayendo en este momento, pero llevar reloj, pulsera, para irnos midiendo el tiempo. Decíamos que el episodio de lenguaje es súper importante ir midiendo el tiempo para saber cuánto tiempo nos está quedando en el fondo para rendir la prueba. Y en realidad eso nos sirve para todas, para las 4 pruebas. Así que llevar un reloj pulsera análogo. Zapatos confortables. Que ya sepamos que nos quedan bien. Zapatilla, la chalita, qué sé yo, porque necesito ir cómodo, muy cómodo. Si van a usar sandalias, que no sean nuevas porque les pueden herir los pies, por ejemplo. Entonces, los zapatos que les queden más cómodos. Ropa cómoda también, con bolsillos, idealmente de telas no sintéticas. Van a tener la parte de la tela, porque la tela sintética hacen que ustedes transpiren. Si usted transpira, se va a poner incómodo. No, evite cualquier situación que le pueda provocar incomodidad dentro de la prueba. Entonces, ojalá una tela de algodón, una cosita natural, ¿cierto? Y con bolsillos. ¿Por qué es súper importante y por qué está remarcado ahí? Con bolsillos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para guardar todas las cosas que tenemos que andar trayendo, las llaves de la casa, el dinero, el celular, tal vez, ¿cierto? Esas cosas que no se pueden entrar a la PSU, porque recuerden que no se puede entrar ni con mochila, ni con bolso, ni con nada. Celular en silencio. Porque si van a llevar celular, ¿cierto? Y la suena en la prueba, fatal, terrible. Y asistir además al reconocimiento de salas, un paso que no se nos puede olvidar. El reconocimiento de salas es optativo, no es obligatorio que vayan. La profesora de lenguaje del preuniversitario Puntaje Nacional los está obligando a ir, les quita la ansiedad, ya van a saber cuánto tiempo se van a demorar de su casa a su lugar de rendición, ya van a saber en qué sala les tocan, ya van a conocer a las personas que van a estar vigilando, ¿cierto?, el proceso. Entonces, por favor, chiquillos, vayan, es un proceso que es voluntario, insisto, pero es súper importante hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si es que tengo una emergencia previa a la PSU, es decir, el día anterior? Algo que no sé cómo solucionar. Vayan al reconocimiento de salas y conversen con el jefe de sede ese día. Si tienen alguna duda con cosas que pueden entrar o cosas que no pueden entrar, ese es el día para solucionar cualquier problema. Me lesioné, por ejemplo, y ando en silla de ruedas, por ejemplo. ¿Cómo puedo solucionar ese problema? Ese día domingo, pueden solucionar cualquier tipo de problemas que ya tengan en ese sentido. Ahora, tengo una emergencia durante la PSU, es decir, por ejemplo, estoy rindiendo la PSU misma, o llegué ese día y me di cuenta que tengo una emergencia. Si tengo una emergencia, hago el esfuerzo, ¿cierto?, de salir antes de la casa, de llegar antes a la sede. La sede se abre en 15 minutos antes de las 9 de la mañana. Y hablo, ¿cierto?, con los jefes de sede para ver cómo me pueden solucionar el problema. Se me quedó la hoja de identificación, por ejemplo. Ver si me la pueden imprimir ellos. Se me perdió el carnet de identidad. Justo se me cayó en el transporte donde llegué a la sede, ¿cierto? Ellos puedan solucionar todos esos problemas. Estoy dando la PSU misma. Ya estoy ahí en la sala rindiendo la prueba. Pero los puros nervios, ¿cierto?, hacen que o tomé mucha agua en la mañana y quiero ir al baño. Que esto es algo que puede pasar. Levanto la mano, espero a que el examinador se me acerque, le explico el problema que tengo y el examinador me va a decir, deja tus cosas ahí y sal al baño, ¿cierto? Yo te acompaño, porque los van a acompañar probablemente. Chiquillos, es mejor perder ese tiempo que me voy a dirigir al baño, ¿cierto?, a lo que tengan que hacer, a lo que sea que tengan que hacer. Es mejor perder ese tiempo en eso a estar dando la prueba incómodos. Insisto, aquí la clave para la PSU, y para todas, esto es un consejo para todos, la clave para dar la PSU es estar cómodo y sin ansiedad.
Así que si necesitan ir al baño, levanten la mano, que el examinador se acerque y ustedes van. ¿Por qué no se lo gritan a toda la sala? Bueno, porque van a molestar a los compañeros. Recordemos que este es un proceso también para ser solidario con el que está al lado. Entonces, esperen a que el examinador se acerque y solucionan el problema que puedan tener. Ya, datos. ¿Qué comer? Importante. ¿Qué comer los días de la PSU? Ojalá, ¿cierto? Tenemos 2 comidas previas a la PSU. Tenemos desayuno, no vayan sin desayunar porque se van a desmayar. Pero tenemos que desayunar y tenemos que almorzar. Entonces, recomendaciones, estas son recomendaciones médicas por si acaso, una recomendación que sale todos los años de todos los nutricionistas, lo que les preguntan. ¿Qué comemos? Desayuno, una taza de una bebida láctea. Láctea en sentido, ¿cierto? De tipo lácteo también puede ser, porque si son vegetarianos o son veganos, tipo lácteo. Algo que nos mantenga en el fondo el estómago. Una porción de cereales. Esa porción de cereales pueden ser cereales como los que entendemos nosotros por cereales, o el pancito. Una porción de fruta, porque le va a aportar vitaminas, minerales y además fibra. Y la fibra sacia, por lo tanto no va a ir con tanta hambre. Y además una porción de proteína, algo que sea, ¿cierto?, mantenedor. Dijimos en la clase pasada que también era bueno comer un pedacito de chocolate amargo, de que realmente es cacao. Eso háganlo antes de entrar a la prueba. No durante el desayuno, sino que antes de entrar a la prueba, porque aparte así también estimulan un poquito el estómago para que se vaya despertando. Al almuerzo. ¿Qué comemos al almuerzo? 1 o 2 tazas de verduras. Ojalá que no sean pesadas, que sepamos que no nos van a caer mal al estómago. Una porción de cereales, ¿cierto? También tenemos ahí que incluir cereales, por ejemplo, el arroz. Una porción de proteínas, algo que nos mantenga la guatita, ¿cierto? Y también una porción de fruta por el tema de la saciedad. Ahora, chiquillos, importantísimo mantenernos hidratados. La fruta, por ejemplo, que vamos a comer en el desayuno y el almuerzo, nos hidrata. Pero igual es importante tener nuestra botellita con agua. Nos permiten llevar una botellita con agua, pero que ojalá no sea gigante. En la clase anterior decíamos no más de 300 cc. Porque recordemos, ¿cierto? Nuestra vejiga tiene una capacidad límite. Si estamos estresados, a lo mejor ese límite se va a ver acortado, por lo tanto, que no sea mucha agua. Y además, no cambiar mucho nuestra dieta habitual, es decir, no ponernos a experimentar con comidas súper exóticas los días previos o el mismo día de la PSU, porque no sabemos cómo reaccionar nuestro estómago. Ahora, importante, como les decía, elegir elementos frescos y livianos en pequeñas cantidades según la tolerancia que tengamos ante ese alimento. Esta recomendación no es la profe de lenguaje dijo, no, esto lo dicen generalmente los expertos que les preguntan los días previos, ¿qué es importante comer? Resumido, de lo que siempre dicen todos los años. Y recordarles además, y esto es importante, la clave es ir cómodo y preparado ante cualquier eventualidad. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor defensa? ¿Cómo vamos a saber que nos va a ir bien? Atacando la PSU antes, durante y después. Nos va a ir súper bien, chiquillos. Tengan calma y tengan tranquilidad. Ya, ahora con respecto a la PSU de lenguaje en específico. Tenemos, y esta tabla es la que vimos todo el año, no cambió, conectores, plan de redacción, vocabulario contextual, comprensión de lectura, todo cierto. Esto es el temario, es la estructura de la prueba de lenguaje y comunicación. 80 preguntas en total, para las cuales tenemos 2 horas 30 minutos de respuesta, ¿cierto? 10 preguntas de conectores, 15 de plan de redacción, 15 de vocabulario contextual, tanto antiguo como nuevo. Si no saben a lo que me estoy refiriendo, busquen las clases de vocabulario contextual que hicimos, y además las preguntas de comprensión lectora. En comprensión de lectura está puesto el fuerte de la PSU de lenguaje. Así que ojo con eso, ahí tenemos el fuerte. Más del 50% de la prueba está centrado acá, así que hay que ponerle un extra esfuerzo y una extra valoración a esta parte de la prueba. Ahora, decíamos que teníamos una estrategia de resolución en un orden sugerido para contestar la PSU de lenguaje. Sugerido, opcional. Usted ve si lo toma, usted ve si lo deja. Ya han dicho los mismos chicos en el chat, ¿cierto?, muchas veces que este orden les sirve, les ha hecho ahorrar tiempo y además les despierta solito el cerebro, porque recordemos que vamos con un poco de ansiedad, la primera prueba a las 9 de la mañana, tenemos sueño, qué sé yo, nos despertamos con este orden, nos sirve. Primero, contestar la mitad de los textos de comprensión de lectura. ¿En qué orden? Primero siempre leo el texto, muy importante, jamás primero las preguntas y después el texto. Siempre leo primero el texto.
Entonces, primero respondo las preguntas de vocabulario, de comprensión de lectura, y después respondo las preguntas de vocabulario contextual. Cada vez que termina un texto, paso las respuestas a la hoja de respuestas. Y en eso, ¿cierto? En la mitad de los textos, tengo que demorarme aproximadamente, ojalá no más que esto, 60 minutos, es decir, 1 hora. Después me voy a la primera parte de la primera hoja del facsímil, ¿cierto? Y me enfrento al ítem de conectores. ¿Cuánto me tengo que demorar en conectores? Como 10 minutos aproximadamente. Entonces, terminé conectores, paso mis respuestas a la hoja de respuestas. Comprensión de lectura y vocabulario contextual, en el fondo lo que dejé pendiente la primera parte de la PSU, 260 minutos nuevamente, ya llevo 2 horas 10 en la PSU de lenguaje y termino con plan de redacción, en lo que me debiese estar demorando aproximadamente 20 minutos. No pasar pregunta por pregunta a la hoja de respuestas, porque vamos a perder tiempo. No pasarlas, me duele un poco la mano porque estoy haciendo esto. No pasarlas al final de la prueba, ¿cierto? Porque puede que me falte tiempo y me van a quitar la prueba y no alcance a contestar todo. O puede ser también que, chuta, en vez de estar contestando A, estoy contestando B, porque se me olvidó y no vi que existía la fila A. Tengo que contestar todo de nuevo. Ejercicio por ejercicio no. Al final tampoco. ¿Cómo lo hago? Cada vez que termino un ítem, entonces, paso las respuestas a la hoja de respuestas. Consejos importantes. Repitiendo lo que dijimos en la clase anterior. Todo lo que sepan, márquenlo. Si ustedes saben que esa es la respuesta correcta, márquenlo en el facsímil, espera terminar el texto o el ítem, ¿cierto? Y lo pasa a la hoja de respuestas. Si tiene duda con algún ejercicio, sálteselo. Siga con el siguiente. No pierda tiempo. Conteste todas las preguntas, aunque no sepa la respuesta. Si ya definitivamente el cerebro se le fundió y uno dice, no, ya no sé qué responder, capena nene, tú funciona igual. No es el consejo más pedagógico, de hecho, me debiesen quitar el título por esto. No, mentira, nunca tanto. No es el consejo más pedagógico, pero contesten todo. No duden de sus habilidades. Por favor, esto lo hemos repetido un montón de veces. Ustedes saben, ustedes pueden, ustedes son súper capaces. La mayoría, o al menos varios, se han estado preparando de marzo, incluso de antes, pero de marzo por lo menos en adelante. Hay muchos que nos han acompañado en el chat desde marzo en adelante. Hay unos que han estado acompañándonos desde el año pasado que estaban en tercero medio. Chiquillos, confíen en ustedes, son súper capaces. Aplicando estrategias y metodologías se puede. Y finalmente, interactúen con la prueba. En ese momento el facsímil temporalmente es suyo. Ráyelo, márquelo, hágale ciertas florcitas, líneas, guías, todo lo que necesiten hacerlo para entender mejor el texto. En ese momento el facsímil es suyo. Ya, nos vamos a la PSU de lenguaje, lo que dijimos que íbamos a resumir los indicadores de producción de texto. Estos 2 ítems, que en el fondo lo que nos preguntan es, ¿usted sabe escribir bien? ¿Podría armar un texto coherente y cohesionado? Primer ítem que nos vamos a encontrar es el ítem de manejo de conectores. 10 preguntas para conectores. Entonces, el enunciado dice, las preguntas de la 1 a la 10 contienen un enunciado incompleto seguido de 5 opciones. Elija la opción con el o los conector o conectores que permite restituir el enunciado, su cohesión sintáctica y coherencia semántica. Es decir, ponga ahí el conector que necesita poner, ¿cierto? Para que no se altere el significado o el mensaje que me quiere entregar, ¿cierto? El texto que usted está armando. ¿Qué habilidad mide esto? Decíamos que la PSU de lenguaje no tiene realmente un temario porque no mide contenidos, mide habilidades. ¿Qué habilidad se mide en este ítem? Analizar e interpretar. Analizar. ¿Qué es lo que tengo que analizar? ¿Qué es lo que tengo que detenerme? Los elementos ortográficos y gramaticales, identificando los conectores o nexos que dan cohesión a los enunciados. Es decir, ¿qué conector tengo que poner ahí? Y por otro lado, tengo que interpretar. ¿Qué voy a interpretar? El sentido del texto o enunciados, considerando los elementos de cohesión. Recuerden que ese enunciado siempre está uniendo al menos 2 partes. ¿Qué me quiere decir la primera parte antes de que me quiten el conector? ¿Qué me quiere decir la segunda parte después de que me quitaron el conector? Entonces, ¿qué conector tengo que poner ahí? Por eso, esta habilidad, ¿cierto? Esta habilidad de analizar e interpretar implica dividir el enunciado en sus elementos constitutivos, cada una de sus partes, y reasignarle un sentido a la lectura que sea adecuado, que sea coherente en el fondo y que el mensaje se entienda. ¿Qué metodología
empleamos para resolver este tipo de ejercicios. Lo hemos dicho siempre, lo dijimos cuando estuvimos revisando conectores y cuando estuvimos revisando plan de redacción. Me olvido que existen alternativas. No están, no existen. Las borro, las tapo, ¿cierto? Con mi mano. Primero leo el enunciado y analizo el contenido de cada una de las partes a relacionar. ¿Qué me querían decir aquí? ¿Qué me querían decir acá? Sin mirar las alternativas, no existen, las tengo tapadas. Establecer el tipo de relación entre las ideas, es decir, qué conector debiese ir ahí para ir conectando ya las ideas que se presentan. Recién ahí miro las alternativas y veo si es que las alternativas se parecen a lo que yo anoté en esos espacios o no. Recuerden que los ejercicios más sencillos de responder son aquellos a los que les faltan 2 conectores o más. Aquel que les falta 1 es un poquito más complejo. No siempre, pero es un poquitito más complejo. ¿Por qué? Porque aquellos que les faltan 2 o más conectores puedo empezar a jugar con la estrategia, no metodología, con la estrategia de ir eliminando alternativas. Releer el ejercicio completando con la opción escogida para verificar si la unidad lingüística es coherente y cohesiva. Es decir, comprobar que lo que estuve poniendo estaba bien. Ahora, ¿qué criterios no son válidos para contestar? Esos criterios que tenemos que eliminar, que decimos, no, eso no se ocupa, el abecedario del lenguaje. El abecedario del lenguaje no se improvisa, por favor. Uno se adapta a lo que está haciendo, pero no improvisa. Me suena bien. No son criterios válidos. Porque puede ser que nos estemos equivocando, ¿cierto? Estamos dejando de lado, como es ahí, la coherencia semántica y la corrección gramatical. Se usa así. Generalmente nuestros órdenes para hacer las cosas, o para escuchar, ¿cierto? O para aprender algunas cosas, es la televisión y la radio. Muchas veces dicen las cosas mal. Entonces, el se usa así no implica que esté bien. Y el me parece que es esta, es lo mismo que el me suena bien. La intuición es pésima compañera en este sentido, entonces la dejamos de lado, al menos en este ítem. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el conector adecuado? Porque tiene que mantener, ¿cierto?, la gramaticalidad del texto, es decir, cumplir con todas las reglas de ortografía, literal, puntual y acentual. Dato, el conector más simple suele ser el adecuado. Entonces, sin embargo, hay un pero, elijan el pero. Luego de elegir una alternativa, siempre volver a leer el enunciado para verificar que este esté correcto. Nos vamos a la segunda parte, plan de redacción. Preguntas de la 11 a la 25, es decir, 15 preguntas, ¿cierto?, que van encabezadas por una frase que puede servir de título para un texto virtual. Título, importantísimo, chiquillos. El título nos da en el fondo las luces de aquello que van a tratar los enunciados que me van a presentar. Siempre leo el título para hacer este texto virtual, es decir, este esquema de texto que podríamos armar. ¿Qué habilidades se miden en plan de redacción? Analizar, sintetizar. ¿Qué es lo que voy a analizar? El título y los enunciados. ¿Qué más tengo que analizar? La información de los enunciados. ¿Qué dice cada uno de ellos? Identificar los elementos correferenciales, es decir, cómo se enlazan, por ejemplo, las palabras claves. La coherencia, ¿cierto?, a través de género y número. Después, sintetizar, resumir, identificar la información que entrega el título, de qué me van a hablar. Y establecer la coherencia entre el título y los enunciados. Ahora, recordar, súper importante, cuál es la metodología de resolución. Leer el título, súper importante, chiquillos, el título jamás se deja de lado ni en comprensión de lectura ni en plan de redacción. También, al igual que en conectores, no miro las alternativas, las tapo. Leer los enunciados analizando la información que contienen. ¿Cómo la voy a analizar? Siempre desde lo más general a lo más particular. Determinar el orden que se debe seguir y establecer la secuencia completa. Como ya dijimos, estoy apropiándome del facsímil. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy anotando yo misma, ¿cierto?, cuál es el numerito, cuáles son las secuencias numéricas que debía seguir en ese tipo de ejercicios. Comprobar si alguna de las alternativas corresponde al orden elaborado. Recién ahí miro las alternativas y verifico, ¿cierto?, si es que alguna de ellas tiene el número que yo puse anotado al lado. Leer nuevamente el ejercicio con el nuevo orden y comprobar, ¿cierto?, si es que ese orden es el adecuado o no. Ahora, esta era la metodología. La importancia del título. La importancia del título, chiquillos. Jamás se olviden del título. El título nos da muchas luces en torno a qué se va a tratar este texto virtual. Tenemos títulos simples, tenemos títulos compuestos. En los títulos simples, la información se centra en solo un aspecto, por lo tanto no hay mucho que podamos inferir a partir de él. Sin embargo, los títulos compuestos, J.K. Rowling y Harry Potter.
título compuesto. Tenemos J.K. Rowling y por otro lado Harry Potter. ¿En qué orden tengo que poner los enunciados? Primero todos aquellos que tengan que ver con J.K. Rowling y después todos aquellos que tengan que ver con Harry Potter. ¿Por qué? Porque la información en el fondo se presenta a través de varios focos. ¿Cómo ordeno los focos? De la misma manera que está ordenado el título. Ahora, como les decía, esto siempre va desde lo más general a lo más particular. De aquella información que está muy general, que me entrega grandes luces con respecto a lo que se trata, cierro con lo más particular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que responder al orden básico de la redacción. Es decir, primero la introducción, después el desarrollo, después la conclusión. ¿Qué tengo que poner en las introducciones de cualquier texto? Información más amplia que el título, explicando en el fondo de qué se trata, y una presentación del tema. En el caso del desarrollo, ¿qué es lo que nosotros hacemos en los desarrollos? Exponemos, definimos, caracterizamos, explicamos, argumentamos, describimos, analizamos, hacemos un montón de funciones, por lo tanto el desarrollo siempre es mucho más amplio. Y finalizando, ¿cierto?, en la conclusión, una síntesis del tema, soluciones, proyecciones y ejemplos. Los ejemplos suelen ir siempre al final de esta cadena del esquema básico de la redacción. Entonces, como les decía, revisamos la metodología, esto de ir tapando las alternativas, pero también puede ser que utilicemos una estrategia, es decir, la trampita. Y estas trampas funcionan, nos ayudan harto. Estas trampitas se conocen como el ordenamiento parcial de los enunciados. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos a esto? Se refiere a identificar elementos que otorguen sentido y coherencias a dos o más enunciados. Identificar con qué enunciado, por ejemplo, debiésemos partir el ejercicio, con qué enunciado debiésemos terminar el ejercicio, qué dos enunciados a lo mejor van necesariamente encadenados, es decir, van unidos y en qué orden, y así sucesivamente. Esta estrategia nos sirve, pero no es infalible. Por lo tanto, igual lo ideal es hacerlo con metodología y reforzar en el caso de algún ejercicio que se nos complique, hacerlo con estrategia. Pero lo ideal siempre es utilizar la metodología. Entonces, como les decía, podemos identificar los enunciados de inicio, es decir, el primer enunciado que debiese ir dentro de esta cadena cohesiva que estamos armando. ¿Cómo lo reconocemos? Porque muchas veces tienen marcas textuales, es decir, indicios lingüísticos, como las frases al comienzo, antes, en primer lugar, el nacimiento, sus orígenes, principios, surgió, entre otros. También lo podemos hacer por el reverso, ¿cierto? A través del enunciado de cierre. Identificar con qué enunciado debiese terminar esta cadena coherente que estamos armando. ¿Cómo reconocemos el enunciado de cierre? Porque puede presentar palabras como actualmente, a futuro, actualidad, hoy en día, la solución, etc. También puede ser, como les decía, que nos encontremos con enunciados encadenados, es decir, enunciados que necesariamente van unidos uno con otro. ¿Cómo los reconocemos? Porque los podemos identificar, ¿cierto?, a través de palabras o expresiones que necesariamente se vinculan. Por ejemplo, que trabajen la sinonimia, es decir, que trabajen el mismo concepto, pero con otras palabras. También lo podemos identificar a través de la recurrencia temática, como decíamos, a través del género y número de las palabras. Y finalmente, en la última estrategia de ordenamiento parcial, tenemos el conocido temas 12 o I12 o A12 o 12. Todas esas palabras responden a la misma estrategia. Tenemos un título, ¿cierto?, que es el tema, por eso es temas. Título. ¿Qué debería ir después? Definición o descripción de aquello que estamos hablando en el título. Después, el origen. Después, la caracterización, características o cualidades de aquello que se nos presentó en el título. Y finalmente, la última parte de la cadena que estamos armando, los ejemplos. Por eso les decía, los ejemplos casi siempre para el final. Esto, voy a volver a insistir, es una estrategia, no es infalible, pero ayuda mucho para responder sobre todo aquellos ejercicios en los cuales tenemos alguna duda con respecto a cómo debiésemos responder. Entonces, damos ahora sí por concluida, chiquillos, la última clase. En la parte de contenidos, recuerden que ahora se vienen las preguntas, pero con esto ya damos por concluida la última clase del año. ¿Qué fue lo que hicimos recién? Repasamos los consejos que vimos durante el año, ¿cierto? Ítems de indicadores de producción de textos, conectores y plan de redacción, y además las estrategias de resolución. Chiquillos, chiquillas, este es el momento para respirar, calmarnos. Se puede, se han estado preparando, se siguen preparando.
Ustedes pueden. Confíen en ustedes mismos. ¿Quién es genial? Tú eres genial, chiquillo, chiquilla. Te has estado preparando. Tú puedes. Siempre confía en ti. Nadie más va a confiar en ti más que tú mismo. A lo mejor tu mamá, tu papá. Pero de todas maneras, ellos no van a rendir la PSU por ti. Tienes que defenderte con uñas, dientes y garras. Tú eres capaz de rendir esta prueba. Y además recordar que es solamente una prueba. Tenemos la sensación probablemente de que es una prueba que define el futuro. No lo es. Ya, esto te lo dicen las personas con más experiencia que tú. Cualquier persona te lo va a decir. No lo es. Por eso te digo, calma. Yo sé que tienes esa sensación y es una sensación real. La estás sintiendo en este momento. La vas a sentir ese día lunes que vayas a rendir la PSU de lenguaje, la de ciencias, la de historia, la de matemáticas, la prueba que vayas a dar. Vas a sentir eso. Calma y relajo. No lo es. ¿Es importante? Sí, pero no es definitoria ni definitiva. Tú puedes. Y si la tienes que dar una segunda vez, la das. Pero con calma, con tranquilidad. Y voy a volver a insistir, esto es el axioma de la clase del día de hoy. Tú puedes. ¿Quién es genial? Tú eres genial. Así que, la mejor de las suertes. Si quieren invocarme en la prueba, invóquenme. Yo voy a estar pensando en todos ustedes. Chiquillos, chiquillas, un gusto haber compartido el año con ustedes. Recuerden que ahora viene la estancia, ¿cierto?, de preguntas, así que no se vayan. Pero al menos yo me despido. Que tengan un muy bonito término de proceso y espero no verlos aquí el próximo año, porque yo sé que ustedes van a entrar a la universidad tal como desean. Que estén súper bien, un abrazo grande y que dure hasta la PSU y más allá. Y nos vemos en una próxima instancia. Chao, chao. Hola chicos, hola chicas, estamos acá dispuestos para responder todas sus preguntas. Ya estábamos resolviendo ahí el problema del fondo. Bueno, hoy les dieron muchos consejos, les repitieron hartos consejos que la profesora estuvo dando a lo largo del año, ya como el tema de la alimentación, consejos para que les pueda ir mejor controlando la ansiedad, también súper importante, ya, para que vayan muy relajados a dar la prueba, sin tantas presiones, por supuesto, con la presión necesaria. Y también estuvimos viendo entonces un repaso de las estrategias principales para la resolución de estos ejercicios de plan de redacción, de conectores, ya, comprensión lectora. Quiero saber si es que tienen dudas al respecto de la materia, ya, para poder ir repasando un poco lo que la profesora habló y que tal vez no se entendió tanto, o algo que les haya quedado ya de dudas de clases pasadas. En el eje de plan de redacción, ¿en qué situaciones los ejemplos no van en el último lugar del orden? Bueno, eso puede ir variando, pero generalmente van a ir siempre hacia el final, ¿ya? Va a depender siempre de si es que tenemos una categoría de características, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me están hablando de la novela latinoamericana, ya tal vez me van a empezar a dar primero las características que tenga esta novela, es decir, qué tan reconocida, por ejemplo, puede ser esta novela en un país, ¿cierto? O qué tantos premios ha ganado, etc. Esas son características más generales, ¿cierto? O también qué tipo de estructura lleva, qué tipo de temáticas aborda, esas son características, ¿ya? Entonces, esas generalmente van a ir antes del ejemplo. Ahora, si no me aparecen ejemplos propiamente tal, si no me dicen, bueno, un ejemplo de novela Latinoamérica es tal, tal y tal, voy a necesitar, claro, solamente poner las características al final, ¿cierto? Profe, con respecto al plan de redacción, si me sale, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿se empieza con quién fue o cuándo nació? ¿Por quién fue? Si me dice Pablo Neruda, poeta chileno, esa sería la definición más general, ¿ya? Luego los datos de cuándo nació o quiénes fueron sus padres tienen que ver con el origen, ¿ya? Pero el anterior es más bien una definición, ¿ya? Ya que es un personaje bastante conocido, ¿cierto? Generalmente cuando nos enfrentemos a biografías, ojo con eso, tenemos que poner primero la definición, digamos, por la cual todos podemos reconocer a este personaje. Ya, ojo ahí, no es tanto claramente una definición, ¿cierto? Pero sí es un dato introductorio principal, ¿ya? Recordar entonces que tenemos la estructura general de introducción, desarrollo, conclusiones, ¿cierto? Así como lo que nos pasan en el colegio, pero desarrollado tenemos este T12, ¿cierto? Que es el título, después la definición, ¿cierto? Que sería por qué es que es tan conocido este personaje, el origen, que sería el año de nacimiento, sus padres, el lugar de nacimiento, tenemos las características y finalmente los ejemplos, ¿ya?
¿Cuál sería la mejor estrategia para afrontar esos textos de comprensión lectora que uno no les encuentra ni pies ni cabeza? Leerlos unas 2 o 3 veces hasta comprenderlo. Bueno, sí, claramente la lectura, si no salió a la primera, tratemos de darle unas 2 o 3 vueltas, pero también para ahorrarse tiempo, yo creo en esos casos, es bueno hacer un pequeño resumen junto a los párrafos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy frente a una lectura que es muy científica, quizá, y yo no manejo tanto el lenguaje científico, voy a tener que leer varias veces el texto para ir comprendiendo bien lo que me quiere decir, porque tal vez hay términos que yo no manejo, ¿cierto? Pero tal vez no enredarse tanto en esos términos específicos que no manejo, pero sí tratar de entender la totalidad del párrafo, ¿ya? Entonces tal vez en el primer párrafo me dan muchos términos para describirme a los árboles espinosos de Chile, por ejemplo, un tema así que no manejamos mucho tal vez, ¿cierto? Porque es muy específico. Entonces, claro, me van a dar características tal vez que yo no conozco, tal vez la antropomorfología de los árboles, nombres en latín y cosas que no entiendo. Tratar de no quedarse en eso, pero sí ver en función de qué me están diciendo eso. Ese párrafo en este sentido funcionaría como un párrafo introductorio, tal vez al tema de los árboles, o un párrafo que sea para caracterizar a estos árboles. Tenemos que tratar de recordar a qué función pertenece entonces el enunciado que estoy leyendo, ¿ya? ¿Qué función tiene en la globalidad del texto? Y ahí para lo mismo es bueno que recordemos plan de redacción, ¿cierto? Recordar también las estructuras generales de los textos, como les decía, y poder aplicar eso también en la comprensión lectora. Eso les va a servir harto también para luego desarrollar los de plan de redacción y los de conectores, ¿ya? Porque van a poder ir viendo en la práctica cómo es que funcionan esas categorías que me están poniendo, ¿ya? Entonces, no entrar en caos si es que vemos que realmente hay palabras que yo no manejo, conceptos que no conozco, pero sí ver su función, ¿ya? Y eso les va a ayudar mucho, porque difícilmente les van a preguntar algo específico en la PSU, ¿ya? Recordar que se miden habilidades, y la habilidad de comprensión lectora mide su capacidad de comprender lo que están leyendo, es decir, de analizar, de sintetizar, ¿cierto? De inferir, ¿ya? Entonces, recordar esas categorías. Es importante la velocidad de lectura al leer estos textos grandes, o sea, lo digo por el tiempo. Bueno, sí, el tiempo siempre va a estarle jugando un poco en contra, ¿ya? La lectura generalmente uno la hace lento en este tipo de situaciones porque quiere captar como la mayor cantidad de detalle y la mayor cantidad de información, pero yo en realidad les diría que trataran de remitirse a lo que es importante, ¿ya? Entonces no es una mala estrategia para cuando hay textos que son demasiado largos, demasiado extensos, consultar las preguntas primero. Yo creo que en esos casos es en los únicos casos que yo recomendaría leer las preguntas primero, cuando son textos demasiado largos o cuando son textos que ustedes los ven y en realidad no están entendiendo mucho. ¿Por qué? Porque al ver las preguntas ya van a poder volver al texto una segunda vez, pero esa vez va a ser más productiva, ¿cierto? Porque ya van a saber qué ir destacando y qué no, ¿ya? Inferir forzosamente es algo que no es tan textual, puede ser lo mismo pero con sinónimos. A ver, ojo ahí con lo de inferir, ¿ya? Bueno, cuando inferimos, generalmente vamos a tomar información que está explícita, ¿ya? Vamos a guiarnos por información que está explícita, pero tenemos que tratar de sacar una conclusión al respecto que no está en el texto, ¿cierto? Que no está explícita. Entonces es como un poco ir juntando cabos sueltos de repente, ¿ya? Puede que así lo puedan ver mejor. Entonces, claro, si me piden inferir globalmente un texto, por ejemplo, yo tengo que tratar de sacar la conclusión más adecuada con respecto a lo que me están transmitiendo. Si en el texto varias veces me están dando una postura con respecto a algo, ¿ya? Y siempre me van a estar dando una postura con respecto a algo, ¿ya? Y me la van a estar dando con pequeñas pistas, con pequeñas marcas textuales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo evitar inferir forzosamente? Dándole un significado a las cosas que no están en el texto precisamente, ¿ya? Tal vez poniendo mi opinión en el texto por sobre la opinión que el texto me está intentando transmitir. Esto sería algo como si el texto me está diciendo que, por ejemplo, todos los gatos son malos para la salud, ¿ya? Que tener gato es malo para la salud, por ejemplo. Y el texto defiende mucho eso con planteamientos científicos, ¿cierto?
pero no me lo dice directamente, no me dice directamente tener gatos es malo para la salud, pero me cuentan el testimonio de una mujer, por ejemplo, que padece una enfermedad y que tiene gatos. Después me cuentan otro testimonio de un chico que tal vez rescató un gato y que se enfermó. Y luego me ponen un respaldo científico, así como investigación de la universidad tanto, que habla acerca de que los gatos tienen una hormona que hace mal al ser humano. ¿Cuál sería la inferencia global del texto? Que bueno, el texto está tratando de advertirme acerca de una enfermedad que puedan transmitir los gatos, ¿ya? Entonces, claro, ahí no es forzoso. Lo que sí sería forzoso sería decir que el texto está en contra de los gatos, ¿ya? Que está en contra de que las personas tengan este tipo de mascotas. ¿Por qué? Porque eso no me lo están diciendo, ¿cierto? En el fondo no me están tratando de decir eso, me están tratando de advertir algo que este animal transmite, ¿cierto? Pero decir de ahí a que el gato es malo es una conclusión ya completamente propia, ¿cierto? Porque realmente el texto no me está diciendo eso. Puede que el tipo que lo escribió hasta tenga mucho gato, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, ¿ya? Ahí vemos cuando es forzoso. Ahora, con los textos de literatura, eso puede ser o más complicado o más fácil dependiendo de las lecturas que ustedes manejen, ¿ya? Por eso yo siempre les digo que traten de leer literatura o cualquier texto, pero también tratar de leer literatura porque es distinto de los textos más informativos, ¿cierto? Aunque sean 2 páginas o un párrafo, leer un poco para irse dando cuenta cómo funcionan los símbolos también ahí. Recuerden que en literatura las palabras van a tener otra función. Entonces, claro, tal vez para hablarme de la pobreza me van a poner ciertas imágenes y no me van a decir directamente este texto habla de la pobreza, sino que van a ponerme paisajes súper específicos. Puede ser que justo me pongan una escena donde sale un niño descalzo, ¿ya? Y, por ejemplo, hacen mucho énfasis en el hecho de que él está descalzo, en el hecho de que él tal vez habla de forma distinta, con un cierto coa, ¿cierto? O que, no sé, tal vez justo me relatan que el niño, no tenía plata para comprarse un helado, luego me relacionan eso con el que esté descalzo, con el que él tiene otro tipo de habla, ¿cierto? O con que él viene de un entorno marginal, por ejemplo, ya que él viene de cierta comuna, de cierto lugar con cierto espacio, ¿cierto? No sé, por decirles algo, ¿ya? Entonces, claro, ahí yo puedo inferir que el texto me está tratando de plantear un problema social, ¿cierto? Porque me está mostrando esas imágenes, no me está mostrando otra, ¿ya? Entonces, ojo ahí con los textos literarios, siempre van a funcionar en base a imágenes más que con lo que se está diciendo textualmente. ¿Cuántos textos vendrán? Mira, no recuerdo cuántos textos vienen en este momento, no sé si está especificado realmente, pero son varios textos, son varios ejercicios de comprensión lectora. Así que, claro, la extensión de los textos no la sabemos, puede que sean hartos textos cortitos o puede que sean hartos textos largos, ¿ya? Lo que sí, preparado siempre para tal vez estructurar bien su forma de comenzar la PSU. Comenzar, yo recomiendo siempre por comprensión lectora primero, al menos la mitad de los ejercicios, en lo posible, o los que puedan responder con más facilidad. Tal vez pueden empezar con los textos que son más cortos, que se le hacen más fácil, ¿ya? Yo comencé por los textos más largos en su momento, porque después realmente uno con el nervio de que ya se te acaba el tiempo, no estáis leyendo muy atento realmente, ¿ya? Los que diferencia todos los textos son la estructura interna y externa. ¿Qué tiene cada uno de ellos? El uso del lenguaje. Disculpa, Camilo, no entendí muy bien tu pregunta. No sé si me la podrías responder. Porque claro, si bien hay una estructura interna y externa, no sé en función de qué me lo estás preguntando específicamente. Disculpa, por favor. Profe, ¿qué autor principalmente del género lírico me recomienda leer? Es que le tengo fobia a estos tipos de texto y quiero prepararme por si salen este año. Bueno, miren, yo lo que les recomiendo siempre es leer algo que, por supuesto, que les guste, que sea contingente, que sea actual, pero la PSU va a tomar textos líricos que sean más clásicos, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que lean algunos textos de la poesía del Siglo de Oro, como Quevedo, ¿ya? Bueno, en este momento mi memoria me falla, pero tenemos a varios más. Bueno, busquen ahí, poesía del Siglo de Oro, ¿ya? Porque, claro, siempre van a aparecer textos de esa índole y son súper románticos, súper a la antigua. Y eso nos puede costar sobre todo en temas de lenguaje,
¿ya? Así que, bueno, si leen a Francisco de Quevedo van a quedar bastante bien porque él tiene todos estos poemas y casi siempre salen de él, porque es uno de los que más trabajó también la sátira, ya recordar ese tipo de funciones que tiene la lírica igual. Recuerden que no solamente tenemos poemas de amor, sino que también tenemos sátira, tenemos cosas que son más chistosas, más decadentes algunas. Pero ¿a qué me interesa? Que reconozcan estos símbolos que van a ser típicos de este tipo de poesía, ¿ya? Por ejemplo, el rubor en las mejillas, ¿ya? Generalmente van a tomar ese componente para hablar de la amada. También el color de los labios, ¿ya? La piel blanca, los ojos de color, ¿cierto? Los dientes como perlas. Van a haber ciertas metáforas que ustedes van a poder ir identificando a medida que vayan leyendo. Estos poemas del siglo de oro son súper cortitos, no tienen, bueno, casi todos son sonetos, ya que no tienen más de 4 versos. Entonces sería bueno que los leyeran para ir captando las imágenes. ¿Ya? Ahora, de poesía más latinoamericana, también recomiendo que lean a los clásicos, a Neruda, a Gabriela Mistral, Manuel Rojas también, a veces aparece Nicanor Parra, muy importante para ir viendo también la antipoesía y cómo se define como antipoesía también, porque trabaja otro tipo de símbolo, ¿ya? ¿Podría salir un poema? Sí, poemas van a salir sí o sí, chicos y chicas, ¿ya? Así que por lo mismo les recomiendo que se familiaricen con estos símbolos y con las formas también de construcción de metáforas, porque eso es lo que más fallamos generalmente en la comprensión de lectura, ¿ya? En el tema de las metáforas, de poder identificar bien las funciones que tienen, ¿ya? Lo que diferencia cada uno de los textos son la estructura interna y externa o el uso del lenguaje que se usa. Ya, bacán, ahora sí lo entendí. Ya, bueno, lo que diferencia a cada uno de los textos primero es la estructura externa. Ya, sí o sí van a poder ver diferencias de un texto de opinión o un texto noticioso o argumentativo. La diferencia que tiene contra un texto literario, primero por la estructura, ¿cierto? El texto literario es mucho más fluctuante en ese sentido, no tiene una estructura fija. ¿Ya? En cambio, los textos argumentativos informativos generalmente tienen una estructura fija, así, súper específica, ¿cierto? Sobre todo los textos que son noticiosos, el título, la bajada de título, ¿cierto? El epígrafe, todo el tema. Ahora, el uso del lenguaje, cómo se utiliza el lenguaje, es una diferencia tremenda en cuanto a los textos que son literarios y los que son no literarios, ¿ya? El lenguaje literario siempre va a ser simbólico. Recordar eso. Ya, ojo, porque de verdad que es un muy buen consejo, que el lenguaje siempre va a ser simbólico en los textos literarios, ¿ya? Es decir, que no va a ser casual que justo el conejo que me apareció ahí sea blanco, ¿ya? O sea, eso ya tiene una connotación y es un símbolo de algo. Ya en este caso, si recordamos a Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Un símbolo de la curiosidad, de este mundo maravilloso que va a aparecer al seguir al conejo. Entonces, probablemente si en otro texto me ponen ese símbolo, yo recordar, puede ser que me estén haciendo alusión a esto, ¿cierto? O en poesía, si me hablan acerca de dorados cabellos, yo voy a saber que no solo está diciéndome que esta chica tiene el cabello rubio, sino que ese es un atributo máximo de belleza en cierta época. Ya en el siglo de oro eso era el atributo máximo de belleza y eso no significaba que la mujer sí o sí fuera rubia. Ya puede ser que la mujer haya tenido otro tipo de color de cabello en la vida real, pero claro, en la fantasía del texto la tenían que hacer así porque era lo que la gente identificaba como bello en esa época, ¿cierto? Entonces, claro, recordar ese uso va a ser súper importante para poder diferenciar y para poder inferir y para poder también utilizar las estrategias de corrección del lenguaje en contexto, los conectores, todo eso les va a ayudar si es que conocen las diferencias. La PSU salió Fahrenheit, qué bacán, qué bueno que salió ese texto porque es un texto muy, muy bueno que yo creo que todos deberían leer. Ray Bradbury, un gran autor. Lemebel nunca aparecería en la PSU, espero que sí, o sea, espero que aparezca realmente de todo corazón porque sobre todo ahora está más presente que nunca Lemebel, así que ojalá que sí, no deberían tener que censurarlo realmente, él es un gran escritor de nuestra época. Ahora, no sé cómo estarán ese tipo de filtros ahora en DEMRE, pero deberían, claro, aparecer más autores chilenos también. Ya, entonces, bueno. Eso con respecto a las estructuras, no sé si quedó claro, Camilo.
pero más o menos eso en términos generales, ¿ya? Hago harto énfasis en lo del uso del lenguaje, sobre todo en los textos literarios, porque es lo que suelen equivocarse más. Ya los textos noticiosos, los argumentativos son más fáciles de reconocer, sobre todo si ya pasamos por el ítem de plan de redacción, se les va a hacer mucho más fácil contestar las preguntas de comprensión que tengan textos así bien estructurados como los que yo les decía, que son los no literarios, ¿ya? Ahora, más preguntas con respecto a esto. Acá están la cantidad de preguntas que les debería aparecer por secciones, ¿cierto? Los indicadores de producción de texto, que sería conectores, son 10 ítems de conectores solamente, ¿ya? Así que en esa parte también es difícil jugársela si es que nos va un poco mal en conectores porque son solo 10 ítems, ¿ya? Entonces tratar de tener harta atención en eso porque puede que ahí nos quiten algunos puntitos si nos llegamos a equivocar. Y conectores y plan de redacción no debería costarles tanto, ¿ya? Recordar que conectores está tratando de demostrar si es que ustedes son capaces de redactar un texto, de escribir un texto de ustedes por sí mismos. Entonces es importante que conozcan la función que tienen los conectores, ¿cierto? Hay algunos que son adversativos, otros que son copulativos, ¿cierto? Y que dependiendo del contexto vamos a tener que ir diferenciando cuál poner en qué lugar, ¿ya? También ojo con las comas. Hay hartas veces donde uno se equivoca solo por no saber el uso de las comas. Recordar que si hay un sin embargo, siempre va a estar una coma después del sin embargo o este sin embargo entre comas, ¿ya? Los además también se pueden poner comas, pero difícil que en un conector copulativo como el y, por ejemplo, estaba el y yo, difícil que ahí obviamente aparezca una coma, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Obviamente le estoy poniendo ejemplos súper evidentes, pero en la PSU de repente no son tan evidentes, ¿ya? También, otra cosa que me gustaría decirles, la PSU está súper bien estructurada en el sentido de cómo está redactada. Entonces, difícilmente va a ser como, es que se les olvidó poner la coma en esta oración. No, está todo completamente pauteado, ¿ya? Así que si no aparece la coma, es por algo, ¿ya? Tal vez aparezca después las alternativas, ¿ya? O si no es porque simplemente es un conector que no lleva coma. Así que ahí también es una buena estrategia para tener ojo en esas. Plan de redacción, 15 ítems, ya también hemos dicho que plan de redacción es uno de los ítems más benevolentes de la PSU, así que no deberían tener mayores problemas al respecto. Ya recordar la estructuración general de plan de redacción, recordar la importancia del título, el orden que me está poniendo el título. Si el título me está diciendo vamos a hablar primero acerca de los micrófonos y luego acerca de los audífonos, el texto se va a estructurar así. Tengo que primero ordenar aquellos que me hablan de los micrófonos y luego aquellas oraciones que me hablan acerca de los audífonos, ¿ya? No va a ser casual ese orden. Comprensión de lectura, entonces, vamos a tener vocabulario contextual, que también es un ítem que puede causarle un poco de problemas, ¿cierto? Pero yo creo que ahí va a jugar harto la lectura que ustedes hayan tenido a lo largo del año, ¿ya? Si ustedes han sido bien estudiosos y se han preparado para la PSU, no creo que les vaya mal, ya que los ensayos que se hacen de vocabulario siempre son más difíciles que lo que aparece realmente en la PSU. En general, todos los ensayos tratan de ser un poco más complejos de la PSU porque la idea es que les pueda ir bien. Pero sobre todo yo diría que los de vocabulario contextual, porque me he topado con vocabularios que son, con ítems de vocabularios que son bastante complicados y luego en la PSU, claro, te preguntan palabras más sencillas, ¿ya? Así que igual bajar el nerviosismo ahí, pero también yo recomiendo, ahora que tenemos un poco más de plazo para dar la PSU, ¿cierto? Leer harto. Aprovechen de leer distintos textos, ¿ya? Más que leer un puro texto así como sagrado, yo creo que lean varios, de distinta índole, ¿ya? Y comprensión de lectura son 40 ítems, ahí ya puedo responder bien a la pregunta. Son 40 ítems, pero no necesariamente son 40 textos, ¿ya? Eso, ojo, porque puede ser que un mismo texto me dé para hacer 10 preguntas, ¿ya? Entonces, ahí va a ser importante también tener la capacidad de retención, ¿cierto? Y poder ir volviendo a mirar este texto las veces que sean necesarias, ¿ya? Porque puede que las preguntas sean muy distintas entre sí o que me lleven a distintos lugares, ¿ya? Puede que alguna me pida inferencia, otra me pida análisis, ¿cierto? Otra me pida, no sé, un montón de cosas, ¿ya? Síntesis. Ustedes saben las habilidades que está tratando de medir la PSU, ¿ya?
Bueno, acá más o menos la profe les dio un tiempo ya como tentativo para lo que podrían organizarse de esta manera. Sí, es una buena manera de organizarse. Dar 60 minutos de comprensión de lectura y vocabulario contextual, 10 minutos a los conectores, luego los otros 60 minutos para seguir la comprensión de lectura y vocabulario, y finalmente los últimos 20 minutos plan de redacción. Sí, es una muy buena estrategia hacer eso, estructurarlo de esa manera. Yo creo que es importante el tema de los 60 minutos para comprensión de lectura, sí o sí. Se van a echar una hora sí o sí en eso. Entre el vocabulario y la lectura, sí. A cada alumno le dan una PSU distinta. Sí, realmente es distinta en el sentido de que tiene en diferente orden las preguntas, como para que no se copien. Entonces hay como 3 modelos distintos y puede que no les aparezcan las mismas preguntas así calcadas. En algunos textos parece que, en algunas PSU parece que no aparecen ciertos textos, como lo que ocurre en el CIMSE. Hay algunas personas a las que le toca el CIMSE que tiene justo el texto, no sé, de Pablo Neruda en el área de poesía, pero hay otro tipo de propuesta también de poesía para otros modelos de prueba. Puede que en vez de ponerme a Pablo Neruda me pongan a Manuel Rojas o a Gabriela Mistral. Depende de lo que se quiera preguntar, ¿cierto? Ahora, difícilmente eso les puede jugar en contra, porque recuerden que no importa el texto al que nos enfrentemos, lo que importa es la habilidad que me intentan medir, ¿ya? Entonces, tampoco pensar, pucha, quizás me toquen textos muy difíciles, no, difícilmente eso les va a pasar, ¿ya? Así que tranquilidad con eso. Es más que nada una estrategia para no copiarse. Ya, datos para identificar el conector. Esto me gustaría detenerme un poco porque creo que no hemos visto conectores, yo respondiendo a las preguntas de conectores, entonces quería aprovechar de que me hicieran algunas preguntas al respecto si es que tenían, ya, porque yo he respondido de plan de redacción y de comprensión de lectura, pero no habíamos dado énfasis a esto. El conector elegido debe mantener el sentido y la gramaticalidad del texto, muy importante, ¿ya? Esto quiere decir que tiene que cumplir con las reglas de ortografía, que es lo que yo les decía, ¿ya? Recordar el tema de la puntuación, ¿ya? ¿Qué puntuación viene antes y después del conector que me están pidiendo, ¿ya? El conector más simple suele ser el correcto, eso es cierto. Sí, de repente nos enredamos mucho porque pensamos que tenemos que ser como... no sé, como más formales para responder, pero realmente lo importante es que cumpla la función, ¿ya? Puede que suene más bacán en vez de y, además, pero tal vez no está cumpliendo la función que me están pidiendo en el texto, ¿ya? Y sí, generalmente nos ponen conectores que son bastante identificables, ¿ya? En ese sentido no ponen palabras muy raras en la sección de conectores. Luego de elegir una alternativa, siempre volver a leer el enunciado para verificar que esté correcto. Súper importante, ¿ya? No es que me suene bien, ¿cierto? Sino que tiene que ver con que me está dando la estructura lógica, racional que necesito para comprender bien el enunciado, ¿ya? En ese profe tengo problemas, más cuando el conector inicia la oración y me doy 1000 vueltas antes de decidirme por uno. Sí, cuando comienza el conector, al principio, cuando se comienza con el conector, es un poquito más complicado porque, claro, ahí al tiro ya tenemos un desajuste mental, ¿cierto? Tratamos de ponernos en la disposición de qué me quiere decir el texto, ya un poquito más complejo. Cuando están en el medio es mucho más fácil. Ahora, para tener más claridad al respecto de cuál conector va al principio, leer varias veces el enunciado, ¿ya? En ese caso yo recomiendo leerlo varias veces, unas 2 o 3 veces, y tratar de ver realmente qué me está tratando de decir el enunciado, ¿ya? Entonces puede ser que me esté haciendo una comparación, puede ser que me esté hablando acerca de conclusiones, ¿cierto? Puede ser algo que está concluyendo con otra idea, ¿cierto? No sé. Tenemos que tratar de verlo en el contexto, pero sí es muy importante que puedan leerlo varias veces, porque ahí van a ir pudiendo desentramarlo cuando están al principio, lo leen varias veces y van a poder ir entendiendo, ¿ya? Ahora, recordar que cuando están al principio, siempre me están definiendo la totalidad ya de la oración, po. O sea, claramente tengo que leer la totalidad de la oración y ver qué realmente me están tratando de decir. Me están haciendo una comparación, ¿cierto? Me están haciendo haciendo diferencias entre los textos, que sería un tipo de conector adversativo, porque a veces se puede comenzar con un adversativo, una veces no cree, pero puede ocurrir que pongan una oración como: sin embargo, los alumnos del liceo, por más que se querían movilizar, la profesora no los dejó, ¿cierto? Puede ser que me lo pongan así y sería
Igual un poco complicado, ¿cierto? Porque eso se vería mejor en el medio. Pero a veces hace eso la PSU, para tratar de medir si es que ustedes manejan bien los conectores, ¿ya? Así que también recordar esto, que suele ser el más correcto, el que es más simple, ¿ya? El más sencillo, sin darse muchas vueltas al respecto, ¿ya? Plan de redacción, bueno, pasamos inmediatamente a este cuadrito, que es uno de los mejores cuadritos porque tiene en realidad la síntesis de todo lo necesario para responder plan de redacción. Análisis, síntesis, eso es lo que mide plan de redacción, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para poder analizar? Leer el título y leer los enunciados, muy importante, ¿ya? Léanlos primero, léanlos bien, vean bien qué información me están transmitiendo, identifiquen bien qué tipo de información tienen, si corresponde a característica, a ejemplo, pónganle una rayita al lado, porque ahí les va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Pongan, es característica, es ejemplo, ya, es conclusión. Identificar los elementos correferenciales. ¿Recuerdan lo que eran los elementos correferenciales? Que hacían alusión a los conectores también. Habían veces donde veíamos que algunos ejercicios que parecían muy largos de hacer de plan de redacción, realmente no eran tan difíciles porque entre medio tenían algunas frases que se ligaban, ¿cierto? Súper específicas, así como me daban una causa y luego una consecuencia, ¿ya? Entonces, esos elementos correferenciales generalmente nos van a servir para identificar estructuras de en medio y nos pueden ahorrar mucho tiempo. Para sintetizar, identificar la información que me entrega el título. Ya se los dije antes, ¿cierto? ¿Qué clase de elementos me está poniendo en juego el título? Ya me está nombrando 3 elementos, un elemento, ahí tengo que ir viendo. Establecer la coherencia entre el título y los enunciados. Lo mismo que les dije, si en el título aparece primero micrófono, primero van todos los que hablen de micrófono. Ya, si luego aparecen en segundo lugar del título mencionados los audífonos, en segundo lugar pongo todos los enunciados sobre el audífono. ¿Ya? Entonces, tratar de hacerlo ordenado, muy ordenado, seguir ese orden que me establece el título. Acá está. Título que puede ser simple o título que puede ser compuesto, ¿ya? Información que se centra en un solo aspecto va a ser la simple. O sea que si me están hablando acerca de educación, tengo que poner primero todo lo que sea acorde a educación, información que esté lejos de eso, que me hable, por ejemplo, de, no sé, ejemplos de cómo la locomoción es difícil para llegar a los establecimientos. Por ejemplo, la locomoción muy complicada, los alumnos no pueden llegar a sus colegios. Eso está dentro del ítem de educación, pero tal vez no es directamente del ítem de información, porque es de educación, perdón, porque esa información me está remitiendo más al tema de la movilización, ¿cierto? ¿Cómo movilizarme en Santiago? Entonces, tal vez esa información que no se está centrando en un puro aspecto, puede que vaya más al final, ¿cierto? Ahora, esto es un ejemplo totalmente tirado al azar. Hay que ver siempre la estructura que me está pidiendo el plan de redacción específico al que me estoy enfrentando, ¿ya? Compuesto. Esto es lo que les decía, si tiene varios focos, ¿ya? Si uno de los focos es la educación, pero luego además me están hablando de la educación de las mujeres específicamente, ahí ya voy a tener que considerar el orden, porque primero tengo que poner todos los que son de educación en general, todos los enunciados de educación general, y luego tendría que poner todos los enunciados de educación de mujeres específicamente, ¿ya? ¿Qué es la tipología textual? La verdad es que tengo dudas al respecto, no me atrevería a responderte porque no lo manejo muy bien, ¿ya? Así que no los quiero hacer entrar en confusiones. Esquema básico de la redacción. Bueno, tenemos aquí la introducción, que es la información más amplia del título, ¿cierto? Como siempre les digo, esto puede ser, en el caso de las biografías, la forma más reconocible que tenemos de ver a este personaje histórico, ¿ya? No necesariamente va a ser el año de nacimiento, ¿cierto? El lugar de nacimiento, no necesariamente eso va a ir al principio, ¿ya? Sino que eso va a entrar más en la parte de desarrollo. ¿Por qué? Porque está caracterizando a este personaje, me está dando más características de él, me está explicando de dónde viene, me está describiendo tal vez quién es él, cómo fue su educación, ¿cierto? Etcétera. Lo importante es que el desarrollo siempre va a tener ese tipo de categorías. Va a exponer, a definir, a caracterizar, a explicar, a argumentar, ya dependiendo del tipo de texto que sea, etc. ¿Ya? Ahora, todas las conclusiones van a tener que ver con sintetizar el tema, con dar por finalizado, por dar soluciones, proyecciones a futuro. Eso es súper importante, ¿ya? Siempre que haya una proyección a futuro, chicos, chicas, va a ir al final, ¿ya?
Y los ejemplos también van a ir siempre sí o sí al final. Difícilmente un texto va a comenzar con ejemplos, muy difícil, muy rara vez. En la PSU yo creo que nunca, ¿ya? Pero sí en la vida real puede que se topen con textos así, por supuesto. La escritura es libre, ¿cierto? Pero en estos textos más formales, donde le están poniendo una formalidad súper específica, una estructura súper específica, recuerden que es una prueba estandarizada. Así que sí o sí esto está todo pensado. Ya está todo ya pauteado con anterioridad, así que no se van a encontrar con excepciones así nunca, ¿ya? Así que no se hagan caldo de cabeza con eso. Recuerden que siempre van a estar para el final, ¿ya? Enunciado de inicio siempre puede comenzar con cosas como al comienzo, antes de, en primer lugar, nacimiento, orígenes, dónde surgió, entre otro tipo de expresiones que les pueden ayudar a reconocer que comienza con ese enunciado. Y el enunciado de cierre, por supuesto, se va a remitir o a la actualidad o al futuro, ¿ya? Ojo ahí con eso. También soluciones, ¿ya? Recordar que a veces nos pueden poner textos acerca de aparatos tecnológicos que se han ido modificando en el tiempo y puede ser que nos presenten que, no sé, hay un texto que habla acerca de las plumas de escritura. Entonces, tal vez nos pongan cómo fue la historia de cómo se creó esta pluma, ¿cierto? Y me empiecen a hablar de los problemas que también surgieron al escribir con las plumas y cómo lo solucionaron con nuevos lápices, que serían los lápices que manejamos hoy en día, ¿cierto? Entonces, ahí eso entraría dentro de la categoría de soluciones. Súper importante para los inventos, ya los avances tecnológicos, a veces uno se enreda con eso, pero también es importante recordar los textos de química, de ciencias que estuvimos viendo también, donde me hacían como un instructivo de cómo se daban ciertos fenómenos químicos, ciertos fenómenos científicos, ¿cierto? Y que también van a partir desde como una suerte de recetario, ¿ya? ¿Qué componentes necesito para crear, no sé, la energía nuclear, ¿cierto? U otras cosas, ¿ya? Ahí también van a tener esta lógica, donde al final va a aparecer como la solución o el resultado final, ¿cierto? Después de combinar todos estos elementos. Esos tienden a ser un poco enredados, pero son más sencillos, ¿ya? Porque siguen un orden lógico como tipo receta, como les decía, que van agrupándose los elementos, ¿ya? Y lo enunciado encadenado, que fue los que yo les decía, que pueden estar relacionadas, ¿cierto? Por los conectores que se usan, ¿cierto? Por la pronominalización también. Es decir, tenemos que darnos cuenta las palabras claves en esta parte del ordenamiento de lo enunciado encadenado, ¿ya? Porque también puede ser que hayan algunos que sean súper evidentes y otros que no lo sean tanto, como en el caso de lo que yo les decía de los textos de química o de ciencias. A veces no es tan evidente cómo van encadenados ciertos párrafos porque, claro, me están diciendo fenómenos que yo no manejo mucho, ¿cierto? Pero los conectores ahí me van a jugar un rol súper importante, ¿ya? Ojo ahí. Y aquí está nuestro esquema maravilloso, el T12, algunos le dicen I12. Ya, en este caso la profesora escogió la T por el tema, y por el título, ya, porque el tipo de título que nos presenten va a definir completamente las demás categorías. Bueno, y eso sería finalmente por el día de hoy. No sé si les quedan más preguntas, ahora es el momento porque si no ya me voy a ir retirando. Así que cuéntenme si les queda alguna otra duda. Mucho éxito, chicos, chicas. Desconozco si es que se van a seguir realizando más clases de lenguaje. Mira, justo estaba diciendo eso, César. Sí, no lo sé. La verdad es que lo desconozco, pero apenas nos informen, se les va a decir por los medios usuales, ya por redes sociales, se les va a mandar un comunicado. Y nada, decirles que les vaya súper bien, que si en el corto plazo no nos vemos, que se cuiden mucho, mucho ánimo también y mucha confianza sobre todo. En un momento estaba viendo que estaban un poco ansiosos por el tema de que el resultado de la PSU tal vez defina su vida universitaria y no es así, realmente no es así, chicos y chicas. Si ustedes tienen una vocación y un cariño por lo que quieren hacer, no les debería complicar. La PSU está midiendo conocimiento parcial, ya recuerden, esto no define quiénes son ustedes, si les va mal lo pueden volver a hacer porque son pruebas estandarizadas y difícilmente van a medir lo especiales que son cada uno. Ya disculpen, les mando mucho cariño, disculpen por ponerme tan personal, pero difícilmente va a medir eso, así que confianza nomás y la U después se pasa súper bien, así que denle nomás. Chao, que estén muy bien.